Entramos a nuestro segundo tema de esta asignatura de análisis de la realidad peruana interactuada con la globalización. Nuestro tema número 2 se trata de analizar la estructura de este proceso científico-tecnológico. Además de analizar la estructura, vamos a realizar la apreciación de la expresión científica y tecnológica. Apreciar cómo es que debemos analizar el proceso científico-tecnológico. Y, por supuesto, ver las políticas del uso de la ciencia y tecnología. Ver cómo realmente está normatizada la expresión científica tecnológica. Para esto, veamos cómo se estructura la expresión científica tecnológica. Observamos que los elementos que componen la estructura de la expresión científica tecnológica está compuesto por los 4 comunes elementos a las 2 primeras expresiones. El elemento básico, los elementos modificadores, los campos institucionales y los órganos. Los elementos básicos, como ya sabemos, que es la estructura principal, es la base de la expresión económica, de la expresión científico-tecnológica. Los elementos modificadores van a variar a los elementos básicos. Los campos institucionales es la normatividad de la expresión científico-tecnológica y los órganos es el apoyo para que se interactúe con la expresión científico-tecnológica. Pues bien, veamos los elementos básicos. Como les dije, los elementos básicos son la base o fundamento de toda composición estructural y constituyen la categoría de mayor generalidad. Mayor generalidad. ¿Cómo me encuentro? Es la generalidad de todo el proceso científico-tecnológico. ¿Quiénes intervienen? Es la generalidad del proceso científico-tecnológico. ¿Qué utilizo? Y cuánto conocimiento poseo para desarrollar la actividad. Por eso los componentes de los elementos básicos están la colectividad nacional, el espacio físico, muy importante, porque si no, no tengo con qué actuar, y la cultura es lo que me va a dar a mí la forma de actuar en esta expresión científico-tecnológico. Entonces, con el primer componente, que es la colectividad nacional, vamos a organizar la entidad social. Vamos a ver de qué recurso humano comprendemos, de qué recurso humano estamos nosotros compuestos, cuál es nuestra posición, nuestra cantidad de personas que pueden intervenir en el proceso científico-tecnológico, así como el segundo componente, el espacio físico. Este espacio es el lugar donde ocupa la sociedad. Ojo, no es donde están los recursos humanos, sino es el lugar. ¿Y qué tiene que ver el espacio físico? Porque el espacio físico lo centramos solamente al sitio donde está la persona humana, al sitio donde la sociedad se desenvuelve. Pues bien, somos poseedores de 3 regiones, ¿cierto? La costa, la sierra y la selva. ¿Dónde se encuentra la sociedad y cómo se vuelve y cómo esta sociedad se desenvuelve en el aspecto científico-tecnológico? Ese es el espacio físico, ¿sí? Es el espacio que la sociedad ocupa. ¿Por qué es importante el espacio físico? Porque este espacio va a constituir la base principal de la característica de cada uno de los miembros de la sociedad que ocupa ese lugar. Es importante porque cada uno va a tener una manera diferente de comportamiento, a pesar de que pueda tener la misma consecución intelectual, la misma cultura, pero el espacio le va a dar una manera de actuar, una idiosincrasia, podríamos decir, de cómo comportarse
ante los eventos científicos tecnológicos. Cómo recepcionar la tecnología, cómo apreciar la parte científica y cómo aplicarla para su beneficio. En cambio, la cultura es todo lo creado o institucionalizado en su desenvolvimiento histórico, como a través de la historia hemos logrado acaparar, recuperar este proceso cultural, cómo es que nos organizamos con nosotros mismos, cómo es que llegamos a un nivel educativo, cómo es que sentimos la necesidad de aprender más, en base a características culturales. Y hablando de cultura, dijimos que el Perú constituye un país pluricultural. Y esa pluriculturalidad de la sociedad peruana está segmentada, está organizada en espacios única y exclusivamente geográficos. Cada uno se desenvuelve según un proceso cultural, y este proceso cultural es parte del devenir histórico, es cómo la persona ha ido incrementándose. Ese es un proceso histórico. Y así es como se va desenvolviendo el individuo. Y no solamente interviene este proceso histórico, interviene todo lo que nos rodea, cómo se va a incrementar en el proceso cultural. La cultura pues es completamente variable el día de hoy. La cultura va a tener una serie de matices y gracias a al proceso de la globalización va a incrementar nuestro proceso cultural. Eso es muy importante. Imagínense ustedes que con el proceso de la globalización nosotros tenemos, hoy día podemos afirmar que tenemos con la globalización la cultura en la mano. Esa cultura que tanta falta nos hace, pero que desgraciadamente no la aprovechamos. La tenemos ahí, a la vuelta del correo. Ahí está la cultura esperándonos a que nosotros usemos, a que nosotros la debamos, tomemos ese aspecto cultural. Nos está esperando. Y eso va a incrementar nuestro proceso de desarrollo. Nos va a hacer unas personas vivas, unas personas que se alimentan de un país que ha desarrollado. Esos son los elementos básicos. Pues ahora veamos los elementos modificadores. Los elementos modificadores, como ya lo sabemos, son factores que califican o adjetivan a los elementos básicos. ¿Pero por qué adjetivan? Es lo mismo que decir adjetivan. Perdón, es lo mismo que decir califican. Suben o bajan, ¿no? Un adjetivo de una persona, gorda, flaca. Estoy adjetivando, estoy calificando a esa persona. Estos elementos modificadores van a variar en el tiempo y en el espacio. Varían en el tiempo, porque para este caso de ciencia y tecnología, el elemento modificador no actúa inmediatamente, va a variar en el tiempo y el espacio y condicionan su comportamiento, porque al modificar va a variar la forma que yo veo las cosas. Un nuevo invento tecnológico, un nuevo invento científico. La tecnología lo aplica y me hace usarlo, pues me implica eso de que yo tenga que culturizarme, de que tenga que aprender algo más para poder usar ese elemento tecnológico. Por eso es que varían en el tiempo y en el espacio. Y eso va a condicionar mi comportamiento porque va a variar mi forma de actuar, mi forma de pensar. Va a variar mis conocimientos. Mi cultura se va a incrementar, ¿sí? Entonces, dentro de los elementos modificadores tenemos los siguientes componentes. Elementos modificadores relativos a la colectividad nacional. ¿Qué tengo que ver como elementos modificadores a los relativos a la colectividad nacional? Ahí tengo que
analizar cuál es la capacidad de la persona de adaptarse al cambio. Me viene una nave espacial nueva, yo tengo que adaptarme a ese cambio. Me viene una nueva máquina, yo tengo que adaptarme al cambio tecnológico al que yo estaba acostumbrado antes. Es nuevo ahora. Ahora va a ser diferente mi forma de actuar. Ese nuevo cambio me va a obligar a modificar mi comportamiento. Me va a obligar a modificar mis conocimientos. Me va a obligar a variar mi forma de actuar. Imagínense ustedes, control remoto, ¿sí? ¿En qué ha cambiado esto en mi forma de actuar de control remoto? Pues ya no tengo que pararme y dirigirme hacia el equipo para modificar su estado. Simplemente donde estoy, ya, estoy cambiando, ¿sí? ¿Tengo capacidad de adaptación al cambio? Pues sí, porque me interesa, ¿sí? ¿Es beneficioso? Pues sí, porque me está incrementando un proceso cultural. El otro aspecto que yo debo ver con este componente relativos a la colectividad nacional es la posibilidad de adquirir conocimiento. ¿Y en qué se basa este componente? Posibilidad de adquirir conocimiento. Pues tengo la capacidad de adquirir conocimiento, tengo la posición intelectual para poder recepcionar lo que estoy viendo. Esa es una problemática que hay que analizar, ¿sí? Eso tenemos que verificar si la ciudadanía está con posibilidades. Y en eso interviene el proceso educativo. ¿Cuánto tenemos de analfabetismo? Todas las personas tienen la habilidad de incentivarse a sí mismo, querer crecer cada día más intelectualmente. Tengo las posibilidades de poder entender lo que me están diciendo, y dentro de las posibilidades viene una máquina nueva y yo tengo la posibilidad de adquirir ese conocimiento que me viene con esa nueva máquina, pero esa máquina no está en mi idioma. Entonces, culturalmente yo tengo que buscar otro medio, tengo que aprender el idioma, estoy incrementando mi cultura y recién abocarme a cómo es que se ejecutan los procedimientos en el nuevo mecanismo. Voy a variar toda mi forma, toda mi apreciación, mi comportamiento va a variar completamente, pero tengo la posibilidad de adquirir esos nuevos conocimientos. Eso se realiza gracias a un estudio educacional de la población. El otro componente son los relativos al espacio físico. ¿Qué tiene que ver el espacio físico con la ciencia y tecnología? ¿Sí? El espacio físico está centrado única y exclusivamente en la cantidad y calidad de recursos capaces de ser utilizados por la ciencia. El espacio físico nos va a brindar la materia prima, nos va a brindar los productos que nosotros necesitamos para la ciencia y tecnología. Este espacio físico es muy importante para que la ciencia y tecnología se puedan desarrollar. No es así de simple. Nosotros requerimos de un espacio físico, requerimos tener materia prima, necesitamos los recursos naturales y además de tener la materia prima y los recursos naturales, necesitamos un espacio físico para desarrollar lo que nosotros tenemos proyectado. Esos son los componentes relativos al espacio físico. El otro componente, que ya estamos conversando hace rato de esto, son relativas a la cultura. Pero este componente específicamente es obligación, es potestad del Estado, porque el Estado tiene que tener la capacidad de promover el adelanto científico-tecnológico. Capacidad. ¿Y cómo va a usar la capacidad del Estado para promover esto? Lo primero, la educación. Verificar el Estado qué instituciones con potencial científico-tecnológico cuenta. Tengo tantas instituciones,
tengo que aplicar el segundo punto importante, la economía. Si yo sé que tengo un cierto número de instituciones con potencial científico y tecnológico, pues tengo que darles economía. Esos son los componentes relativos a la cultura. Ven ustedes que en este componente el Estado cumple un papel muy importante. Podría decir yo que es un papel demasiado principalísimo, porque sin la intervención del Estado, el componente relativo a la cultura no funciona. Así nosotros tengamos el apremio de buscar, ¿sí? No va a funcionar, porque no tenemos las condiciones, no tenemos el apoyo, no tenemos la ayuda que necesitamos para ejecutar todas las acciones en base a la ciencia y tecnología. El Estado es preponderantemente importante en el desenvolvimiento de esta expresión. Por eso es que hay que medir la capacidad del Estado. Y no solamente la capacidad, la actuación del Estado. Si realmente está preocupado en que su país adquiera conocimientos científicos y tecnológicos. Principalmente esa preocupación se va a dar al apoyo económico que el Estado debe dar. Y no solamente es el Estado, también las instituciones privadas hacen una especie de apoyo. Esas instituciones privadas brindan el apoyo, pero para sus beneficios. En cambio, el Estado hace el beneficio para todos nosotros, para todos los ciudadanos. Esa es la importancia de esto. Revisemos ahora el tercer elemento de esta estructura. El tercer elemento está compuesto por los campos institucionales. Los campos institucionales son entes sociales concretos, definidos, los que se dedican única y exclusivamente para la actividad científico-tecnológica. Estos campos institucionales pueden ser públicos o privados, les comenté, ¿sí? No solamente el Estado es el encargado de promover la ciencia y tecnología, los campos institucionales privados también tienen un rol principal, un rol importante en el desenvolvimiento de la ciencia y tecnología. Estos campos institucionales son aquellos que cumplen fines específicos y funciones que se traducen en el empleo o aplicación efectiva del poder nacional. Pero, ¿qué tiene el poder nacional con la aplicación de estos campos institucionales? Porque estos campos institucionales van a servir para incrementar el poder nacional. ¿Se acuerdan lo que habíamos definido como poder nacional? Ya se olvidaron. Estamos diciendo, van a aplicar efectiva y realmente todo lo que vamos a tener en el poder nacional. ¿Qué significa? Que va a actuar para incrementar nuestra economía. Esos son los campos institucionales, ¿sí? Dentro de su ámbito de competencia, porque si no, no funcionan los campos institucionales. Los campos institucionales no van a abarcar todo. Va a haber campos institucionales dedicados al estudio científico de una determinada materia, otros de otra, y así sucesivamente. Y aplicar esa parte científica en la ejecución. Esos son los campos técnicos. Los campos institucionales técnicos van a ser los que van a procesar el conocimiento científico. Y esos campos técnicos van a delimitar, van a regular y van a normatizar el uso de la ciencia en su aplicación por la tecnología. Y le van a dar al consumidor la oportunidad de beneficiarse con todos estos proyectos. El último punto de la estructura son los órganos, ¿sí? Y miren ustedes que
casi contraproducente hablar de órganos y de campos institucionales, ¿sí? Pero vamos a entenderlo mejor, porque los órganos pertenecen a los campos institucionales, son elementos componentes de los campos institucionales, y también los órganos pueden ser de carácter público, pueden ser de carácter privado. Lo importante es que los órganos cumplen fines específicos, ¿sí? Única y exclusivamente fines específicos, no cumplen fines generales, específicos. Y por lo tanto, también tienen funciones para que usen su campo de acción en la aplicación efectiva del poder nacional. Ellos son los que van a incrementar el poder nacional. Ellos son los que directamente van a aplicarnos en la consecución del poder, de la economía, ¿sí? Entonces podemos deducir que los órganos de esta estructura van a constituir una función. Órganos y función son conceptos inseparables. El órgano va a tener su función, o sea que el órgano va a actuar directamente con el concepto de función. Entonces, podemos decir que un órgano es un elemento que cumple funciones y una función presupone un órgano encargado de cumplirla. ¿Se dan cuenta? Es medio variable este asunto, ¿eh? Órgano cumple funciones y la función es lo que el órgano tiene que hacer. Por eso es que el órgano y función son conceptos inseparables. No puede funcionar el órgano sin funciones y no puede haber una función sin un órgano que la cumpla. ¿Está claro? Espero que sí. ¿Sí? Pues bien, para efectuar el análisis debemos apreciar la estructura, no la estructura, la expresión científico-tecnológica. Debemos ver cómo buscar elementos, ver cómo yo estoy recepcionando lo que sucede con la expresión científico-tecnológica en mi país. Por eso dice que la apreciación es tomar conocimiento de todas las situaciones involucradas en el proceso de desarrollo del país. ¿Y para qué necesito la apreciación? Yo necesito apreciar la expresión científico-tecnológica para comprender la realidad de la expresión científico-tecnológica aplicada en mi país. Para eso aprecio esta expresión. ¿Y qué elementos voy a tocar en mi apreciación? Yo tengo que ver los elementos, por ejemplo, del pueblo, que tengo que observar con los elementos del pueblo. Lo que tengo que observar del pueblo es la capacidad de adaptación al cambio. Si mi pueblo tiene esa capacidad, ¿y en qué se basa la capacidad de adaptación al cambio? ¿Qué opinas? ¿Qué crees tú que es necesario investigar para saber si el pueblo tiene la capacidad de adaptación al cambio? Dame una idea. ¿Qué opinas? Puede ser su geografía, puede ser su entrenamiento, puede ser su nivel cultural. ¿Sí? Claro, es su nivel cultural. Si el pueblo está educado para adquirir y para adaptarse a ese cambio, si tiene los conocimientos necesarios para que el pueblo pueda tomar ese cambio, adaptarse y utilizarlo. Porque el cambio se ha hecho, pero tenemos la posibilidad de adaptarnos a ese cambio, tenemos la posibilidad de poder usar ese cambio. Imagínense ustedes. Y el ejemplo más práctico es en el aspecto de la aviación, por ejemplo. Sale un nuevo tipo de avión, por decir, el Concorde. ¿A alguna empresa le gusta el Concorde? ¿A alguna empresa peruana le gusta el Concorde?
que ya no existe, dicho ese paso, ¿no? Pero en la época que salió el Concorde, alguna empresa le gusta el Concorde y decide adquirir y formar su aerolínea comercial con aviones Concorde. Pero primero, antes de hacer la compra, antes de hacer el convenio, antes de hacer el contrato, debe verificar si hay pilotos capaces de adaptarse a ese tipo de aeronave, de adaptarse a ese cambio nuevo, de adaptarse a esa nueva velocidad por la cual surcaba ese avión. Y en base a ese estudio, él va a decidir si adquirir o no ese nuevo invento, esa nueva tecnología. A eso se refiere con la capacidad de adaptación al cambio del pueblo. ¿Está claro, no? Pues bien, la segunda apreciación que debemos hacer es la del territorio. El territorio va a constituir cantidad y calidad de recursos capaces de ser utilizados por la ciencia. Cantidad y calidad. Cantidad tenemos. Calidad tenemos que investigarla. Tenemos que conocerla. Tenemos que saber si efectivamente la calidad de nuestros recursos naturales va a cumplir las expectativas por el cual va a ser utilizado, ¿sí? La ciencia es la encargada de verificar si ese recursos naturales del territorio satisface lo que ella, la ciencia, está buscando. Es la encargada de que la ciencia verifique de que la calidad de esos recursos naturales esté en condiciones óptimas de utilizarse para lo que la ciencia se propone realizar. Eso es lo que respecta a el territorio. Además, debemos apreciar también el poder científico-tecnológico. Y miren ustedes, estuvimos hablando de la ciencia y tecnología. Y se acuerdan que les comenté que uno de los principales responsables de la aplicación de la expresión científico-tecnológica del Estado, pues bien, el poder científico-tecnológico radica en la capacidad del Estado de promover el adelanto científico-tecnológico. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es la capacidad del Estado? ¿En qué se va a basar su capacidad como Estado? Lo primero que les dije, educación. ¿Recuerdan? Y lo segundo, ¿te acuerdas? Economía. Y ahí quiero comentarles algo, ¿sí? Si bien es cierto que se ha incentivado un poco este poder, por eso es poder, lo que yo tengo en el momento, ¿sí? Si bien es cierto que se ha incrementado, pues veamos a través del mundo cómo se maneja este proceso científico-tecnológico, cómo es que los estados interactúan. ¿Saben ustedes, o sabes tú, de dónde sale la economía para aplicarla en el poder científico-tecnológico? ¿Alguna vez te has preocupado o alguna vez has escuchado de dónde viene este proceso económico para implementar la parte científico-tecnológica? ¿Sabes? ¿Tienes alguna idea? Pues bien, el presupuesto que se utiliza para la investigación científico-tecnológica proviene del PBI. Increíble. Del Producto Bruto Interno. Tenemos el Producto Bruto Interno y un porcentaje de ese Producto Bruto Interno está destinado para la ejecución de los procesos científicos tecnológicos. Pues ahora veamos cómo es que funciona este Producto Bruto Interno. Yo me imagino que Estados Unidos debe utilizar el 3 o 4% de su Producto Bruto Interno, de repente 5%, me imagino, porque Estados Unidos sí está involucrado en ejecutar programas científicos tecnológicos y incrementar más programas. Estados Unidos se preocupa mucho en la elaboración, aunque el Estado interviene más o menos, como les digo, con el 4 o 5%, porque
el poder científico-tecnológico de esos países no está en el Estado, sino está en las empresas privadas. Ellos son los que hacen programas científico-tecnológicos para su beneficio. Y por supuesto que eso redunda en el país, ¿sí? Acá en Sudamérica, los que utilizan bastantes programas científico-tecnológicos son, por ejemplo, Brasil. Increíblemente Argentina también. Y ni que hablar de Chile. Chile utiliza bastantes programas científico-tecnológicos, ¿sí? Para incrementar su economía. El año pasado Chile se constituyó como un principal exportador de su materia prima, exportador de sus metales. Increíble, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Chile, mediante su investigación científico-tecnológica, encontró una fórmula para poder procesar más rápido su cobre. Él encontró un procedimiento en que hacía que el procesamiento de extracción del cobre hasta su elaboración como lingote para exportarse se redujera en el tiempo. Al reducir en el tiempo ese proceso, Chile ha podido satisfacer las necesidades de los países que requerían ese producto. Imagínense, en base a una investigación científica y tecnológica, porque científicamente encontraron la fórmula y la tecnología aplicó la fórmula para hacer el proceso. Por eso es la capacidad del Estado. Y ellos tienen mucha injerencia en la parte científico-tecnológica. Aproximadamente Brasil está por el 2% de su PBI para el aspecto científico-tecnológico. Chile está por 2.5 de participación. Bueno, ¿ustedes cuánto creen que el Perú tiene asignado de su Producto Bruto Interno para la ciencia y tecnología? 2, 1,5%, 1%, no, 0.15%, ni siquiera 1. ¿Sí? Lo malo es que no tenemos empresas que promuevan esto. Algunas y contadas con la mano. No hay más empresas que puedan promover este aspecto científico-tecnológico. Y el Estado no recurre mucho. Pero no le echo la culpa al Estado. Le echo la culpa a la misma sociedad. La misma sociedad que carece de esos valores, de esa investigación. Son muy pocas las universidades que se dedican a esto, ¿sí? Y realmente las universidades que se dedican sí hacen su trabajo satisfactoriamente. Una de ellas es la Universidad Agraria, que está constantemente viendo productos, innovando su procesamiento de estudios. Entonces, el poder científico-tecnológico podemos definirlo como la capacidad del Estado de promover el adelanto científico-tecnológico. Es la capacidad, es lo que puede hacer el Estado. Es el apoyo que da el Estado, en el caso nuestro, necesario, porque somos un país subdesarrollado. Entonces, la técnica en las empresas no se utiliza mucho. Solamente se dedican a copiar de lo que viene de afuera. Ok, el otro aspecto es del poder científico-tecnológico. Del poder científico-tecnológico va a estar enraizado, no como el primero, sino como las instituciones con potencial científico-tecnológico, las instituciones que intervienen en este proceso científico-tecnológico. Ese es lo que comprende a la capacidad de la nación institucionalmente para promover y para incentivar la ciencia y tecnología. Pues bien, como siguiente punto, dentro de este tema, vamos a tocar la política institucional y nacional. Política institucional. Esta política
son inherentes a cada uno de los organismos que caracterizan por llevar a cabo acciones focalizadas en áreas específicas. Son inherentes a cada uno de los organismos. Entonces, la política institucional y nacional está inmersa solamente y aplicada para el organismo, porque ese organismo va a tener un modo inherente, un modo propio de actuar, un modo propio de crear su producto, un modo propio de inventar para así colaborar con el proceso científico-tecnológico, ¿sí? Por eso son acciones focalizadas en áreas específicas, y aquellos que en que se implementa esta política institucional son, por ejemplo, las universidades. En las universidades existen facultades que desarrollan tareas de docencia, ¿sí? Además de docencia, desarrollan tareas de investigación y extensión, ¿sí? Esto es lo que se encarga como una consecución de cumplir con ciertas políticas institucionales. Por eso es que el INTA resolverá problemas del ámbito agropecuario, por ejemplo, ¿sí? Ese es el Instituto Nacional de Técnicas Agropecuarias. Por otra parte, las políticas nacionales están relacionadas a ámbitos más complejos, donde necesariamente se debe interactuar. La política nacional debe ser una estrategia tal de que esta misma institución permita interactuar al Estado, no abandonarlo, hacer paralelamente las cosas en ciencia y tecnología. Ahí hay una interacción entre ambos y debe consensuar y diseñar proyectos para resolver necesidades estratégicas, necesidades que van a ser encaminadas al futuro, para que en el futuro tengan cómo desarrollar sus cosas. Pero no solamente van a estar encargadas para resolver necesidades estratégicas, también este programa de política nacional tiene que cumplir y satisfacer los programas sociales y, por ende, por supuesto, como resultado de su comercialización va a satisfacer los programas económicos. ¿Está claro con la política? Entonces, dentro de las políticas nacionales, el sistema educativo básico, entendido en sus niveles inicial, primario y secundario, van a tener una gran actuación en este devenir de crear programas que actúen con la ciencia y tecnología. A pesar de los esfuerzos significativos de parte del gobierno para extender sus alcances, deben estos niveles iniciales transmitir urgentemente hasta la mejora de la calidad de la enseñanza. Una calidad de la enseñanza que, si bien es cierto, no es aplicable porque ostentamos un buen programa. Nosotros en educación ostentamos un excelente programa educativo. Hemos elaborado una estrategia que constituye a la educación como una de las mejores en teoría, si se cumple el programa, el plan Guajarán de la educación del Perú. Desgraciadamente, como no se cumple, nosotros estamos calificados dentro de los penúltimos a nivel mundial en el sistema educativo. Pero los esfuerzos siguen y ya se han implementado una serie de cosas para aumentar la calidad del sistema educativo. Ya se ha puesto programas de, por ejemplo, calificación de los docentes. Ya se han hecho programas de incentivar al docente, de medir su conocimiento del docente, de su capacidad de interactuar, de llegar a ese alumnado. O sea, que se está trabajando. No podemos decir que no se está trabajando, se está trabajando. Esa es la preocupación del gobierno. Transmitir hacia la mejora de la calidad de la enseñanza. Ahora, en educación, todos hablan de calidad de la educación. Eso es lo que se va a tratar. Eso es lo que se persigue
con este programa. Ok, gracias. Continuamos.